El 61% desaprueba la gestión nacional del presidente Milei, advierte que sin cambios el gobierno volvería a perder en octubre. Hay un estudio de Suban Córdoba muy interesante respecto, a la dinámica política en la Argentina del gobierno del presidente Javier Milei. Estamos con Facundo Londero en comunicación directa para analizar este trabajo interesante de Suban y ver, cuáles son las expectativas en función a lo que viene. Hola Facundo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Por favor, ¿en qué marco se inscribe este trabajo también importante que arroja un negativo preocupante para el gobierno, no? Exactamente, esta investigación nacional de 1900 casos que hicimos la semana pasada genera, mucho ruido y mucha preocupación para la gestión nacional con números tan contundentes y tan negativos, sí, en la cual se ve que la sociedad ha perdido la confiabilidad y la credibilidad del gobierno por dos cuestiones. Por un lado, lo económico, que la microeconomía, como siempre hemos hablado, es el gran problema de la sociedad, del poder adquisitivo. Y otro gran problema fue el tema de las coimas y el tema de Karina Milei, todo lo que conocemos alrededor de ello, que ha generado también, un desprendimiento negativo de este suceso para la gestión nacional y en carácter, obviamente, hacia la imagen de Javier Milei. Esto, obviamente, también se traduce en lo que sucedió la semana pasada cuando el dólar superó los 1.500 pesos y veremos qué repercusiones en la economía, principalmente en la microeconomía, es decir, para el ciudadano a pie, tiene estas nuevas cambios reglamentarios como la tasa cero de las exportaciones a productos granaderos, avícolas y de granos, y también veremos qué sucede con el nuevo préstamo que puede venir de organismos internacionales que está presidente en Estados Unidos. Una circunstancia por la que atraviesa el gobierno nacional que venía de alguna manera hasta hace algunas semanas surfeando, y todo se empieza a grabar también con los resultados electorales en provincia de Buenos Aires. A partir de allí y de causales de denuncias, de corrupción, un montón de circunstancias se fueron sumando a una acción del gobierno que no empezó a encontrar respuestas de manera inmediata. La política, la oposición, le empezó a pasar factura, y en esto también las provincias han hecho un trabajo muy importante desde distintos sectores para hacerse más fuertes con los reclamos de hace 2 años, Facundo, ¿no? Totalmente, coincido. A partir de lo que sucedió en provincia de Buenos Aires, la derrota aplastante que sufrió el gobierno nacional de 14 puntos, cuando se preveía otros números, cuando se veía otra ola violeta, tanto en octubre como en septiembre, en la elección que sucedió. A partir de ello se ve una oposición más fortalecida, principalmente en provincia de Buenos Aires y Cava, que es el 45% del electorado, pero también en el interior del país. En el interior del país, como bien vos mencionabas, los gobernadores con sus partidos provinciales en la Patagonia, en el NOA y en el NEA, y la creación de esta tercera vía de Provincias Unidas han gestado dos cuestiones. Una, levantar, la voz y los reclamos, principalmente por el frenado de las obras de infraestructura, la baja de las transacciones nacionales a las provincias, que han afectado duramente la realidad de las provincias, y obviamente todos los gobernadores han empezado a gestionar y generar, una tercera vía y oponerse en algunas cuestiones a la gestión nacional que anteriormente no. Y además, por otro lado, en esto de la tercera vía que se está dando en el interior del país, es lo que puede suceder el 26 de noviembre, en la cual en muchas provincias, estos partidos provinciales y Provincias Unidas vayan a ganar las elecciones en sus territorios distritales, debido a la imagen que tienen los gobernadores, que es mucho más alta y potable que el presidente en las provincias, debido a que seguramente la elección, por más que sea nacional, se va a provincializar mucho, y en ello los gobernadores van a jugar un papel ponderante. Claro. Y se ve sucede el 26, pero la potencia electoral y la realidad de los gobernadores ha cambiado a partir de la derrota en provincia de Buenos Aires. De hecho, también la presencia de Milei en Córdoba con la apertura de campaña marca a las claras un cambio de estrategia, ¿no? De contacto más directo con electorado, que le ha sido muy fiel en Córdoba, y que las tendencias, nadie se anima a hablar de números, pero habrían cambiado, ¿no? Totalmente, cambió la perspectiva luego de varias críticas hacia el armado político y campaña que recibió la gestión nacional, principalmente por el armado de Karina Milei en el interior del país y en provincia de Buenos Aires.
generó actos y supuestamente va a realizar diferentes movimientos y acciones a lo largo y ancho del país para levantarle la mano a estos actores y candidatos a diputados, candidatos a diputados y senadores nacionales que no son tan conocidos. Por lo tanto, veremos qué sucede con ellos, debido a que juegan con propios y con caras nuevas y que no tienen un peso político tan fuerte y ponderante. Por otro lado, lo que vemos también es un cambio de estrategia de Javier Milei en atacar duramente al gobierno provincial y a Juan Schiaretti, claro, teniendo en cuenta que la imagen de Juan Schiaretti en Córdoba rondaba arriba de los 70 puntos y que ha ganado una elección con el 60% de hace 6 años atrás. Veremos si le da resultado estrategia o no, pero también hay que entender que hay un electorado que comparte tanto La Libertad Avanza como Provincias Unidas. Veremos cómo termina decantando ello. Pero bueno, la imagen del ex gobernador en la provincia sigue siendo altísima. Un hecho determinante que ustedes lo han analizado tiene que ver con las supuestas coimas en discapacidad, ¿no?, en la Agencia Nacional. A partir de este capital electoral que tenía el presidente y todo su equipo de gobierno respecto a la corrupción como una bandera, allí cayó notablemente también la imagen, ¿no? Totalmente. Hay dos cuestiones a analizar acá, o tres. La imagen de Karina Milei está en 23% de imagen positiva y 70% de imagen negativa, obviamente en torno a estas sospechas de corrupción. Otra cuestión es este elemento discursivo que lo utilizó como caballito de batalla en las campañas del 2023 y los primeros meses de la gestión, y que ahora no lo puede utilizar este elemento discursivo debido a los escándalos sucedidos en las últimas semanas, y obviamente algunos anteriores también, como el tema de la criptomoneda. Y un tercer punto, a no menor, en nuestra encuesta tenemos que un 10% de la sociedad podría haber votado La Libertad Avanza, pero por el hecho de las causas de coimas no va a votar. Este porcentaje se puede decantar muy difícilmente en el peronismo, pero sí puede decantarse en no ir a votar, como hemos visto en las elecciones intermedias que eso sucedieron, o en partidos del centro. A su vez, este 10% obviamente ha sido un votante que acompañó, que aprobó la gestión en su momento, que era más cercano a la coalición cívica, al PRO o la Unión Cívica Radical, que ha jugado y votado a estos segmentos, pero que a partir de este escándalo y de este suceso ha trascendido obviamente y ha generado este descontento de alejarse de votar o acompañar a La Libertad Avanza en las próximas elecciones. Bien, pensaba, Facundo, mientras hablabas, el poder del aparato peronista también, ¿no?, ante esta circunstancia de debilidad política que tiene el gobierno en minoría de Javier Milei, ¿no? Realmente, el poder del peronismo, principalmente en provincia de Buenos Aires, es enorme, con más de 80 intendencias, que ha generado, digamos, una victoria contundente, y también lo que genera, digamos, este circuito que conocemos del famoso conurbano, con la potencia de los intendentes y también algunos gobernadores. Ni hablar de los peronismos provinciales, que también tienen cierta potencialidad electoral, claro, y que al momento electoral empiezan a generar y mover toda esta maquinaria que tienen tan bien aceitada y que les genera, digamos, un desgaste o una forma de no entender a cierta política o cierto acercamiento a La Libertad Avanza, de cómo se mueve estos segmentos y estos sectores cada vez que se acerca una elección. Y habrá que ver, Facundo, también en este tubo de ensayo de Provincias Unidas, con la representación de varios gobernadores, de cara a octubre, ¿no?, cómo se perfila y cómo capitaliza políticamente esta circunstancia. Totalmente. Yo creo que es una posibilidad óptima para que el interior del país se pueda hacer escuchar, que los diputados y senadores tengan un peso contundente a partir del 10 de diciembre y que tengan figuras relativamente con peso, como puede ser Juan Schiaretti, como puede ser el ex gobernador de Misiones, que va a entrar también en la Cámara de Diputados seguramente, entre otras figuras muy contundentes para poder llevar la voz de lo que pasa en el interior del país, y que también en el interior del país se da esta tercera vía o no se da esta polarización tan fuerte de la grieta entre mileísmo versus kirchnerismo, sino que existen otras formas de hacer política. Por esto esta tercera vía puede generar a nivel nacional una nueva conducción, un nuevo acercamiento.
en la cual también hay dos cuestiones a ver. Una es que el 25% de la sociedad se siente totalmente anti-mileísta y anti-kirchnerista, es decir, no tiene un sostén ideológico o político que permita darle confianza. Y esto puede generar este acercamiento hacia el político y nuevamente la confianza hacia los políticos. Y otro dato no menor resulta en el claro ejemplo de que Provincias Unidas, en caso de que llegue a tener un número contundente de diputados y senadores, como se puede observar, van a ser la llave de las nuevas políticas, programas y leyes que pasen por el Congreso, debido a la cantidad de diputados y senadores que van a ser muy parejos entre las dos fuerzas mayoritarias. Claro. Estos diputados y senadores van a tener el rol de clave de desbalancear o balancear para un lado u otro las leyes y todos los programas que pasen por el Congreso. Facundo, ha sido muy amable. Muchas gracias por el tiempo. Por favor, que tengan muy buenos días. Adiós.